Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos. Este domingo bonito, lluvioso, si traes paraguas, ¿verdad? Si no te empapas. Pero gracias a Dios por la lluvia, hermanos. Gracias a Dios porque necesitamos que llueva, luego empieza a llover y luego la gente sale ahí con, no, esa lluvia tiene que ir para Monterrey, ¿por qué la tienen ustedes allá? Bueno, pues porque Dios quiso bendecir así esta área, hermanos. Agradezcamos a Dios por todo, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero sabe que así como disfrutamos de esa lluvia, algunos, y los que se mojan pues lo lamentan, hay lluvia de bendiciones también, hermanos, y es la lluvia de gracia del Señor. Yo le invito a que en esta mañana que estamos aquí sigamos buscando del Señor. A los que nos reciben por internet, a lo mejor por cualquier cosa no van a llegar al culto, pero si está usted en su casa, también busque de esa lluvia de bendición. El Señor quiere derramar lluvia abundante de bendición sobre su pueblo, y sobre todo esa lluvia de gracia que nos muestra que su amor, su misericordia sigue con nosotros. Si trae problemas, si trae luchas, si trae alguna situación difícil, póngala en las manos de Dios y deje que el Señor la tome y que le dé la libertad para adorarle como Él dice que lo hagamos. Vamos a orar. Nuestro hermano una vez nos va a guiar en esta oración, y le invito a que ponga en la mano de Dios todas sus cargas para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Oremos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, en algo. Bendito Padre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Padre, por las bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo, Señor. Te sigo pidiendo, Padre, que bendigas este servicio, Señor, que te agrade, Señor, de lo que hacen tus hijos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría, Señor, para seguir adelante haciendo tu obra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y a aquellos que nos están viendo por el internet, Padre. Sé con ellos donde quiera que estén, Padre, que ellos puedan ser luz, Señor. Si son hijos tuyos, que donde quiera brillen, Padre. Que tu palabra sea esparcida por todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice también, Señor, a todos los políticos, Padre, que están ahorita sobre estas situaciones de guerras, Padre. Dale sabiduría y entendimiento, Padre, que solo tú, si no tienes el control de todo, Señor. Danos el entendimiento, Señor, que debemos de estar esperando en ti, Señor, en esas bendiciones que tú derramarás, en esas bendiciones que tú nos darás, esa salud que tú nos das, Padre, para ir a nuestros trabajos, Señor, para andar por todas partes llevando tu palabra, Señor. Danos gracia, Señor, delante de la gente, Señor. Danos gracia delante de todos, Señor, para que nosotros podamos llevar tu palabra de lugar en lugar, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice ese servicio. Lo ponemos en tus benditas manos, Padre, porque solo tú, Padre, podrás ser alabado y glorificado en esta mañana. En Cristo Jesús te lo suplico todo. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que nos pongamos de pies. Vamos a leer la palabra en esta mañana, que se encuentra en el libro según San Juan, del versículo 4 al 11. Segunda de Juan, versículo 4 al 11. Amén. Y dice la palabra de Dios: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esto es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se haya extraviado y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabarte, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon
en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Seguimos cantando esta mañana el siguiente canto, Cuán grande es Dios. Cántele, hermano, esta mañana. Servimos a un rey y por eso estamos aquí esta mañana. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Así es, hermanos. Gracias, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén, hermanos. Ok, hermanos, vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta mañana tan preciosa, que el Señor tiene control de todas las cosas. Aunque miremos la sequía, pero el Señor en esta mañana y anoche, ¿verdad?, nos llovió maravillosamente. Y le damos gracias a mi Señor, porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, por estar en tu casa de oración, Señor, adorándote y alabándote, Padre, y dándote gracias, Señor, por otro día de vida que nos das. Señor, santifique estos diezmos y estas ofrendas, Padre bendito, para que su reino sea engrandecido más, Padre bendito, y más, Señor. Bendiga a todos los obreros, Padre bendito, que andan por todo el mundo, Señor, dando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se lo rogamos en el nombre precioso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Son sermones. Así mismo nos dejan una gran enseñanza, un gran mensaje de que Dios es grande, hermanos. Por eso es que lo podemos alabar y adorar sabiendo que Él es grande. Antes de iniciar con el mensaje, les quiero recordar que el próximo domingo, hermanos, tenemos la reunión del compañerismo cristiano, hermanos, en Uvalde. Va a ser en la iglesia Nueva Jericó, hermanos, y todos sabemos lo que acaba de pasar en Uvalde. Entonces, como parte del programa, pues va a ser un acto especial, una oración especial. Y yo creo que sería bueno que nos hiciéramos el propósito de acompañar a nuestros hermanos ahí, hermanos. Así que el próximo domingo a las 3 de la tarde, la reunión de las iglesias bautistas de aquí de la región, hermanos. Ahí vamos a estar. Y por lo tanto, el próximo domingo pues no tendremos el servicio aquí, hermanos. Y ojalá y todos podamos estar ahí, hacer actos de presencia, gozarnos con los hermanos y pues también alabar al Señor juntos con ellos y recibir el mensaje que tendrá para nosotros. Y aquí en nuestra iglesia, el 17 tendremos la sesión de negocios, hermanos. Así que vamos a ir preparando, que corra la voz con aquellos que no están aquí. Y pues va a ser importante que estemos todos los que somos miembros, hermanos, y pues también aquellos que aún no lo son, pues que decidan hacerse miembros para que puedan tomar parte de las decisiones de nuestras sesiones de negocios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que leímos. Y es un pasaje bien interesante, hermanos. Bien corta la carta de Juan. La segunda carta de Juan es cortita. Solamente es un capítulo, hermanos. Solamente es un capítulo, pero el mensaje es bien profundo. De hecho, es una carta, parece ser como si fuera una carta personal, porque habla de una señora, porque está dedicada a una señora. Pero Juan, hermanos, está utilizando aquí figuras. Está usando figuras simbólicas para darnos a entender que le está escribiendo al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia. Si usted se fija en la dedicatoria, cuando empieza la carta, él se presenta a sí mismo como el anciano. Dice, el anciano a la señora elegida.
¿A qué señora le está escribiendo? Bueno, si nos vemos si nos vamos al último, cuando se despide de esta carta, versículo 13 dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, es Juan el que le está escribiendo, pero se presenta así mismo como tu hermana, porque está hablándole de una iglesia a otra iglesia. Es una figura literaria para darnos a entender que Juan ve a la iglesia del Señor, como alguien en la que hay hijos. Incluso lo dice, me alegré cuando vi que algunos de tus hijos andaban en la verdad. Y a veces, hermanos, nosotros como cristianos evangélicos rechazamos esta idea, porque la mayoría venimos del catolicismo romano. Nos enseñan a ver a nuestra Santa Madre Iglesia, hermanos. Y como que eso ya causa cierto rechazo. Imagínese usted que le dijeran: ¿a dónde vas? Voy a mi Santa Madre Iglesia Peniel. ¿Cómo te diríamos? ¿Cómo? Espérate, eso era antes. Porque eso nos puede hacer caer en idolatría. Pero no nos debemos ir al otro extremo de ver como que si no fuera importante, hermanos. Porque a veces vamos al extremo de pensar: no, es que yo ya salí de eso. La iglesia como el cuerpo de Cristo es importante, hermanos. Es la familia espiritual, es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, y dice también la palabra esposa de Cristo. O sea, entonces tenemos que ver que tiene su importancia. Juan en esta carta nos está recordando varias cosas que a veces descuidamos, hermanos. Nos está recordando varias cosas que a veces descuidamos, y de hecho el propósito de la carta, de la segunda carta de Juan, tiene que ver con dar una respuesta a las características, hermanos, que estaba tomando algunos cristianos. Algunos cristianos, lo decíamos la semana pasada, Juan vio quizá la tercera generación de cristianos. Y había unos cristianos de su época que se estaban desviando. Por eso es que él toca ese tema aquí. Había doctrinas equivocadas que estaban entrando a la iglesia. Si creemos, como lo dicen los comentaristas, que Juan murió alrededor de 96 años, o que tenía alrededor de 96 años, entonces podemos ver que él vivió, hermanos, quizás unos 70 años o más después de que Cristo estableció la iglesia. Y él pudo ver cómo creció la iglesia, pudo ver cómo la iglesia se hacía diferente al mundo, y pudo ver también cómo el mundo se quería infiltrar en la iglesia. En la clase de la escuela dominical de los adultos se tocó un tema bien interesante, hermanos. Y cuando yo estuve un ratito ahí viendo el pasaje que estaban viendo, me encontré con algo que para mí también fue revelador, hermanos. En ese pasaje de 1 Corintios 10 que estaban estudiando, hay un versículo en donde el apóstol Pablo habla de los gentiles, de los judíos y de la iglesia de Dios. Y eso me saltó a la vista. Así es como diciendo, la iglesia del Señor Jesucristo surgió como un grupo aparte de los judíos y aparte de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque los judíos, pues sabemos, es el pueblo de Dios. Los gentiles eran todos los que no eran pueblo de Dios. Pero la iglesia de Jesús es el cuerpo de Cristo, donde cualquiera puede ser parte de él, sea judío o sea gentil. Y esta es una bendición. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque también se mencionó en esta clase, por eso es que fue muy interesante, se habló de los derechos. Alguien puede decir: yo tengo derecho a creer en lo que yo quiera creer. A lo mejor le tenemos que decir sí, pero en nuestra iglesia tenemos una doctrina. En nuestra congregación tenemos algo específico. Y tú no vas a venir a cambiar lo que siempre hemos querido en la palabra, nada más porque tú dices que tienes derecho. ¿Qué tal si alguien me dice: tengo derecho a no creer en Dios? Pues allá tú. Pero yo voy a seguir predicando al Señor. Yo voy a seguir predicando la palabra. Cuando nosotros tenemos el descuido de no ser celosos de la palabra de Dios, podemos caer en el riesgo de una corrupción espiritual, hermanos. A veces como cristianos tenemos tanto miedo de no parecer fanáticos que nos quedamos callados cuando deberíamos de hablar. A veces tenemos tanto miedo de no parecer, como dicen ahora, políticamente incorrectos, que preferimos no decir nada cuando sabemos que deberíamos de haber dicho algo, hermanos. Si yo estoy en una reunión en donde de repente alguien me dice
que Jesús es una farsa, que Jesús es una gran mentira, y yo me quedo callado nada más para no ser el patito feo de la reunión, yo le estoy fallando al Señor, hermanos. Y estoy haciendo a un lado mi compromiso y mi fidelidad al Señor. El apóstol Juan, cuando escribe en esta carta, como les digo, él escribe en un tiempo en el que la iglesia estaba recibiendo ataque, estaba siendo perseguida, pero había un grupo de cristianos fieles que se mantenían en la palabra. Y quizás esta sea la razón por la que Juan le dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos, dice el versículo 4, que han andado en la verdad. Ahora, es un regocijo, pero eso a mí me hizo preguntarme una cosa: ¿qué pasó con los demás? ¿Qué había pasado con los demás? Porque si usted analiza este versículo, dice el apóstol Juan: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y eso a mí me hace entender que había otros que no habían permanecido en la verdad. ¿Sí me explico? Porque si no hubiera dicho: mucho me regocijé al ver que todos tus hijos andan en la verdad. Y recuerden, le está hablando a una congregación, a una iglesia específica. Es como que si dijéramos nosotros: pues me dio mucho gozo al ver que algunos de tus miembros todavía permanecen fieles a Cristo. Ese sería nuestro equivalente, hermanos. Pero aquí la pregunta sería: bueno, ¿y qué pasa con los demás? ¿Por qué dice algunos? ¿Cuántos algunos? No lo sabemos. No sabemos qué porcentaje se refería a Juan. Acuérdense, Juan ya era un anciano. De hecho, él se presenta a sí mismo como el anciano en esta epístola. Era un hombre mayor de edad, hermanos. Y él seguramente le dio mucho gozo el saber que había algunos de los cristianos que él había conocido en esa iglesia, a la que le llama la señora elegida, y que le está escribiendo, que permanecían fieles en Cristo. Es como que si usted se fuera de esta iglesia y regresara 30 años después, y que viera a los que ahora son niños, los viera como adultos fieles en el Señor, se regocijaría. Pero a lo mejor le daría tristeza ver que algunos no permanecieron fieles. A lo mejor sentiría dolor al ver que algunos, por alguna razón, el mundo los cautivó, hermanos, y están apartados de Cristo. Ahora, el asunto está de que Juan puede decir: yo me regocijé porque he hallado algunos. Y yo tengo subrayada esa palabra algunos, porque eso me hace preguntar: ¿y los demás? Pues aquí tenemos que entender, hermanos, que si bien la palabra es clara cuando dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, pero es el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no todos los que conocemos dentro de una iglesia van a perseverar hasta el fin, hermanos. Pero tenemos que asegurarnos de que nosotros perseveremos hasta el fin. Esta idea de la perseverancia es una de nuestras doctrinas básicas, hermanos. Porque hay algunos que se han preguntado y siguen con ese dilema: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, si yo voy a pensar que la salvación es de Dios, es algo que Dios da, entonces Dios no va a permitir que se pierda. Pero luego preguntan: ¿y por qué algunos vuelven atrás? Simple y sencillamente porque no eran salvos. O sea, porque no habían perseverado, no estaban perseverando en la verdad. Porque dice la palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si quieren saber si usted es alguien que es salvo, es la perseverancia. Es la perseverancia. Si hay alguien que, teniendo toda la apariencia de cristiano, no perseveró en su fe, en su caminar con Cristo, a lo mejor es porque nunca lo había sido, hermanos. Porque nadie puede perder lo que no tiene. O sea, yo no puedo perder algo que no es mío. La salvación es de Dios. A lo mejor yo me voy a perder, pero yo me voy a perder si no persevero. Porque la promesa es: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y este es un tema que toca Juan en este pasaje, hermanos. Es decir, Juan está viendo que algunos de los miembros de esa iglesia permanecían en la verdad, permanecían en Cristo. Y dice: esto me causó regocijo. Pero después dice en el versículo 7 en adelante, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos,
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de simple. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, lo que marca una diferencia en nuestras vidas es perseverar en Cristo. Y para que entendamos mejor la idea de perseverar en Cristo, es que podemos utilizar la palabra permanecer en Cristo, hermanos. Jesucristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y él pone mucho énfasis en que si queremos llevar fruto, tenemos que permanecer en Cristo. La salvación no es una experiencia emotiva en la que hoy me siento bien y estoy contento porque Dios perdonó mis pecados, pero mañana hice algo malo, entonces me siento mal y ya estoy diciendo que Dios me tiene condenado, pero luego al día siguiente vuelvo a sentirme bien y así me la paso, hermanos. No es así. La salvación no es una experiencia emotiva porque no depende de nosotros, hermanos. Lo sienta o no lo sienta, si usted tiene a Cristo en su corazón y si permanece en Él, es salvo. Es más, le puedo asegurar que hay muchos que creyendo ser salvos no lo son, porque se están basando en lo que sienten. No se están basando en el perdón de sus pecados, no se están basando en su arrepentimiento, en su confesión a Cristo. Lo único que nos salva es Cristo. Hay gente que piensa que por sus buenas obras son salvos. Hay gente que piensa que por su asistencia a una iglesia son salvos. Hay gente que piensa que porque dan su dinero a los pobres son salvos. Nada de eso nos puede salvar, hermanos. Lo único que nos salva es Cristo. Y el que no tiene a Cristo simplemente no tiene la salvación. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. El que no tiene al Hijo de Dios, que es Cristo, no tiene la salvación. Pero cualquiera que lo tiene, entonces tiene que permanecer en Él, perseverar en Él y cumplir con el mandamiento principal. Que esto se relaciona con lo que decíamos el domingo pasado, que el mandamiento original es amarnos, hermanos, unos a los otros, amar a Dios y amar al prójimo. Es lo que Juan está enfatizando otra vez aquí. Dice en el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor, es decir, un círculo. Juan lo ve como un círculo. El amor es que andemos en sus mandamientos, pero y el mandamiento es que andemos en amor. Y sabemos que aquí cuando habla de esto, no está hablando como lo enseñan algunos grupos hoy en día, hermanos. Grupos que dicen amor es amor, no importa si es con uno o con otro. Amor es amor, no es así. Es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Esta es la base de la ley. Es la ley del amor, es la ley real, hermanos. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, si amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos, no vamos a hacer algo que ofenda a Dios, que ofenda al prójimo o que nos dañe a nosotros mismos, hermanos. Por eso es que Jesús lo centró todo en el amor, hermanos. Pero el amor como lo entiende la palabra, no como lo entiende el mundo. Porque como lo entiende el mundo es totalmente corrompido, hermanos. Dicen ellos, es que tú tienes que amar, por tanto no le digas que es pecador, no le digas que está mal, porque si no lo estás dañando. No, precisamente porque lo amo, le digo, si no te arrepientes te vas a perder en el infierno. Esa debe ser nuestra posición. ¿Sabe usted que el apóstol Juan, si alguien lo hubiera conocido hoy en día, diría que él era un extremista fanático? Por lo que él escribe en este pasaje, hermanos. Porque en este pasaje Juan se pone como muy celoso. Y el último versículo que leímos hoy es el que dice: si alguien no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Quién hace eso? Imagínese usted que me va a visitar alguien que no es convertido y que yo le diga, no te puedo recibir ni te puedo saludar, porque Juan dice que si lo hago participo de tus malas obras. Nosotros queremos cambiar la sabiduría que Dios le dio al apóstol Juan, porque como que lo vemos como que se está yendo a un extremo, porque él dice, no le digas bienvenido, porque ¿qué dice el versículo 11? El que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿No parecería fanatismo en esos tiempos? Pero más bien es celo.
Es un celo por la palabra, es un celo por lo que debe de ser cristianismo. Y nosotros a veces vamos al otro extremo, de que a todo mundo le queremos hacer sentir bien. ¿Sabe usted que la iglesia, y fíjese bien lo que le voy a decir porque no quiero que me malinterprete, la iglesia debe de ser un lugar en el que la gente reciba mensajes que lo lleven al arrepentimiento y al perdón de sus pecados? Pero a veces queremos una iglesia en donde los mensajes me hagan sentir bien. Soy el príncipe de Dios, soy la princesa, soy el ungido, soy el bendecido. Queremos una iglesia en donde del púlpito nos prediquen algo motivacional, que nos motive a seguir adelante en esta vida. Pero no ese es el propósito de la palabra, hermanos. El propósito de la palabra no es alabarnos a nosotros, es llevarnos al encuentro con Cristo y a permanecer en Cristo. Y si para eso es necesario primero quebrantarnos, primero rompernos, primero romper el ego nuestro, hermanos, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Pero si yo quiero un lugar en donde vaya y me digan, todo está bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, mira que Dios te va a multiplicar, mira que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre ti bendición, está bien, pero ¿ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón al Señor? ¿Ya consagraste tu vida a Cristo? Porque no podemos tener las dos cosas, hermanos. Ahora, no quiere decir esto que un mensaje positivo esté mal. No, no está mal. Lo que quiere decir es que tenemos que empezar por el principio. El principio es un mensaje que nos lleve al arrepentimiento de nuestros pecados. Lamentablemente he conocido a algunos cristianos que no se dan cuenta, hermanos. A veces creo que no se dan cuenta que están viviendo una vida completamente carnal y están muy activos en su iglesia. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no puede entender que lo que está haciendo, que el tipo de vida que lleva es en contra de las enseñanzas de Cristo y quiere seguir en la iglesia como si nada? Juan no hubiera permitido eso, hermanos. Hace tiempo, hace más o menos en los 90s, había muchos talleres de crecimiento, hermanos. Había muchos lugares donde entrenaban cómo crecer la iglesia. Y había una fórmula que parecía que no fallaba. Porque decían esto, decían, en todas las iglesias hay dos puertas. Está la puerta principal y está la puerta trasera. Bueno, nosotros la tenemos aquí en un lado. Si usted se va por aquí, allá está una puerta. Y decían estos entrenadores, y hay gente que entra por la iglesia principal, y hay gente que se sale por la puerta trasera. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Llegan nuevos, se van viejos. Llegan nuevos, se van viejos. Y decía así es en las iglesias. Unos llegan y otros se van. Entonces decía, hay que cerrar la puerta trasera para que lleguen y que no se salgan los que estaban ahí. Y como les digo, tiene una lógica. Pero ahora, ¿sabe qué, hermanos? Ahora tenemos que cerrar las dos puertas. Y tenemos que ser bien celosos. Tenemos que ser bien celosos de que cualquiera que quiera ser parte de la iglesia tiene que entender que Jesucristo es el Rey de Reyes, no es la persona. Tiene que entender que Jesucristo es el Señor. Y que cualquiera que quiera ser parte del cuerpo de Cristo tiene que entender lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión de pecados, lo que es el bautismo, lo que es la vida nueva. Porque la iglesia no es un centro social en el que vamos a sentirnos bien, hermanos. No debe ser así. La iglesia tiene que ser un lugar de transformación. Y si nosotros como cristianos no estamos siendo transformados, entonces estamos fallando como iglesia. Si nosotros como cristianos no estamos siendo transformados, entonces yo estoy fallando en mi relación con Cristo. Porque Cristo me ama tal y como soy. Y ama al mundo tal y como es, ama al pecador tal y como es. Pero una vez que lo encuentra, lo transforma. Y si no hay transformación, simple y sencillamente no ha habido conversión, hermanos. Porque la conversión eso es. La conversión es, llegas un monstruo y sales un santo, pero entre comillas, hermanos. Es decir, llegas sucio y sales limpio, porque Cristo te limpia.
Recuerdo un pastor hace años puso una figura interesante en su iglesia. En su iglesia, estaba aquí en Eagle Pass, allá por el 95, 96. Afuera de la iglesia le puso casa de cambio, como que si fuera una casa de cambio monetaria, hermanos. Y así como te ponen los letreros, ¿no? Que el dólar está en tanto la compra y tanto la venta. Y él tomó esa figura para decir, bueno, la iglesia debe ser una casa de cambio. Y pone una persona con cuernos y cola de escorpión, y abajo pone una persona blanca con las manos así, con una aurelita así, hermano. Así como diciendo, así entras y así debes de salir. Yo no sé si lo funcionó o no, hermanos. Pero la idea es que si estamos en Cristo, tiene que haber una vida nueva. Una vida nueva que produce el Señor. No es fácil, pero sí es posible, hermanos. Porque Cristo hace la obra. Cristo es el que hace esa transformación. Y miren, el apóstol Juan tiene tanto celo que él dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. No puede decir alguien que tiene a Cristo en su corazón y en su vida sigue viviendo como un mundano. Así de simple. Ahora, acuérdense lo que decíamos al principio. Juan se está regocijando porque algunos perseveraban en la verdad, se mantenían en Cristo. Pero cuando dice algunos, él sabía que había muchos otros que se habían extraviado. Sabía que había muchos otros que no habían perseverado en la doctrina de Dios. Y al no perseverar, pues estaban perdiendo su comunión con el Señor. Estaban perdiendo esa bendición, hermanos, de su posición en Cristo. De aquí yo creo que lo interesante para nuestros tiempos es hasta qué punto yo, en lo personal, me estoy asegurando de permanecer en Cristo. Hasta qué punto usted, en lo personal, se está asegurando de permanecer en Cristo. Y Juan hace una separación que, como les digo, es similar a lo que Pablo escribió ahí en 1 Corintios 10. Una separación entre la iglesia de Cristo, tiene que ser un lugar en el que se marca una diferencia con aquellos que no son el cuerpo de Cristo. Porque él dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. Usted se fija que a veces cometemos este error, de que conocemos a alguien que a lo mejor estuvo aquí, o estuvo con nosotros alabando, adorando al Señor, ya sea aquí o en otra iglesia donde usted haya estado, o X. O que usted sabe que estuvo en alguna iglesia, pero usted lo mira y le dice hermano. Es normal, decimos hermanos entre los cristianos. Recuerdo cuando mi hijo Ernesto estaba chico, él le decía a todos hermanos y hermanas en la iglesia. Pero un día nos visitó el esposo de una hermana. Él tenía como unos 6 o 7 años. Entonces le iba a saludar y se le quedó viendo. Y luego volteé a verme a mí y me dice, ¿es hermano o no es hermano? Y como yo le tiré confianza, le dije, mijo, ahorita es primo nada más, le dije. Ahorita nada más es primo, pero ahorita gracias a Dios es hermano, ya está muy metido en la iglesia él. Pero en ese entonces era visitante y así como para que ahora el día le digo, ahorita dile primo. Y luego después platicaba con él y le decía, ¿por qué preguntabas eso? Y dice, es que yo creo que si están aquí, si tienen a Cristo son hermanos. Pero los de afuera no les digo hermanos. Y nosotros a veces cometemos el error de que a todo mundo le decimos hermano o hermana. Y a lo mejor ya ni perseveró en Cristo. A lo mejor ya no se mantuvo en Cristo. A lo mejor dio marcha atrás. A lo mejor ya renunció a su fe. Pero lo vemos y le seguimos diciendo hermano o hermana. Juan era muy exclusivo en ese sentido. Contrario a la inclusividad que hoy en día se habla, hermanos. Porque mire, la iglesia debe ser un lugar inclusivo en el que todos sean bienvenidos. ¿Pero para qué? Para transformación, para salvación. Pero si alguno quiere seguir igual, hermanos, pues no es parte del cuerpo de Cristo, aunque tenga toda la apariencia. Si uno quiere seguir viviendo conforme a lo que enseña el mundo, no importa que le digamos hermano, no importa que lo hagamos con una Biblia, no importa que tenga toda la apariencia de ser salvo, pero si su vida no está entregada a Cristo, si no ha dejado que Cristo sea su Señor y su Salvador, simple y sencillamente es un primo, hermanos. Pero nosotros tenemos esa costumbre de llamar hermano, hermano, hermano.
y se lo decimos a todos. Juan, como le digo, parecería muy fanático en esos tiempos, porque él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina que acaba de enseñar, de la perseverancia en Cristo, de permanecer en Jesús, del amor, etcétera, etcétera. Dice, no lo recibas en casa. ¿Saben que hace años estaba visitando a una persona que no era de la iglesia? Le llevo un folleto y cuando lo voy a empezar me dice, no lo puedo recibir en la casa. Y yo pensé, pues, es que la Biblia me enseña que ni siquiera lo salude, ni siquiera le dé la bienvenida. Y me cierra la puerta. Y luego después me dice, y lea ahí lo que dice Juan. Y yo digo, me está aplicando lo que yo le debo de aplicar a la gente. Era un testigo de Jehová, hermanos. Yo no tenía su doctrina. Él sabía que yo iba a evangelizarlo. Pero me cerró la puerta con eso. Y yo pensé, ellos nos aplican la Biblia. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos llevan el testigo de Jehová y bien amables porque creemos que le tenemos que dar buen testimonio. Lo tratamos muy bien, le sonreímos con amabilidad, todo eso. Y después andan todos confundidos. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica la palabra. Tenemos que ser más celosos de la palabra, hermanos. Tenemos que ser más exclusivos con la palabra. Ahora, como les digo, yo creo que la iglesia es para todos. En ese sentido, la iglesia es inclusiva. Pero tenemos que ser exclusivos en cuanto a decir, bueno, si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que nacer de nuevo. No es un club en el que hay admisiones. No es un club social en el que tú pagas una inscripción, no. Es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento significa una vida nueva. Pero ahora tienes que permanecer en esa vida nueva, perseverar y crecer. Si nosotros como iglesia de este tiempo que estamos viviendo recuperamos esto, que para muchos es fanatismo, les aseguro, vamos a tener una iglesia más fuerte, hermanos. Una iglesia fuerte no es la iglesia que tiene mucha gente, es la iglesia que se mantiene fiel al Señor Jesús. Porque ¿de qué nos serviría tener multitudes si todos están con un pie en el mundo y el otro pie en el Señor? ¿De qué nos serviría tener multitudes si no se predica el arrepentimiento, si no se predica la vida nueva en Cristo, hermanos? Una vez le dije a un pastor que hablaba de eso, de que él decía que el propósito era llenar la iglesia. Le decía, ¿y por qué no hacemos un concierto y nos traemos a los Tigres del Norte? No, porque, bueno, te aseguro que con eso se llena. No, pero es que mira, bueno, entonces el propósito no es ese. El propósito es predicar el arrepentimiento. A eso nos llamó el Señor Jesús y a eso no le gusta a la gente. Si nosotros un día anunciamos que vamos a tener, no sé, cualquier tema o X, quizás vayamos a tener asistencia, pero si decimos, hoy se va a hablar del arrepentimiento, pues porque no nos gusta, porque creemos que ya no lo necesitamos. Pero aún los cristianos necesitamos recordar, hermanos, que el propósito de la iglesia es anunciar que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque la conversión es algo que está continuamente fortaleciéndose. Tu salvación es instantánea, pero tu conversión está creciendo. O sea, día con día tenemos que caminar más y más hacia Cristo. Quiero terminar compartiéndoles esto, hermanos. Nosotros como cristianos a veces no nos damos cuenta de la importancia de ministrarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, porque lo hacemos solamente con nuestro grupito. Hay grupos en la iglesia, no lo vamos a negar, hermanos, y hasta cierto punto es natural. Entonces hay un grupito aquí de 3, 4, un grupito de 3, 4, otro grupito de 3 o 4. Y entre ellos se animan y se fortalecen. Pero como iglesia necesitamos tener a alguien a quien nosotros estamos animando. O sea, como discípulo de Cristo. Pero también yo debo tener a alguien que me está animando a mí como discípulo de Cristo. Esto es lo que se llama la consejería bíblica, hermanos. La consejería bíblica es cuando tú le hablas a un hermano y le dices, hey, nada más te quiero recordar que el Señor está contigo, que tengas ánimo, que te fortalezcas. Es cuando nos damos el apoyo los unos a los otros. Y la consejería bíblica está muy cerca del discipulado. Como discípulo de Cristo,
tenemos que animarnos los unos a los otros. Eso es lo que es el amor, hermanos. Fortalecernos los unos a los otros. No es una carrera en la que yo estoy corriendo y me interesa que los demás tropiecen para que no me vayan a ganar. No es así, hermanos. Es una carrera en la que yo estoy corriendo y quiero animar a los demás para que lleguemos todos. Así debemos de ver nuestro cristianismo. No piensa, no, pues ni modo, ese ya se tropezó, allá que se pierda. Aquel ya se apartó, allá que se pierda. No, tenemos que aprender a darnos ese impulso. Si usted estuvo el domingo pasado cuando empezamos a ver sobre Bernabé, veíamos que la iglesia necesita discípulos como Bernabé. Hoy vamos a seguir con el tema de Bernabé en la tarde, hermanos. Pero la iglesia necesita tener gente como Bernabé, que ven a un nuevo y lo introduzcan a la iglesia, que ven a un débil como Marcos y lo fortalezcan, que ven que hay un problema y que se ofrecen a solucionar el problema. Necesitamos ser cristianos de esa manera, hermanos, animarnos los unos a los otros. Ahora, si aquí estaba el apóstol Juan diciendo que él se regocija por algunos que permanecen en la verdad, seguramente se dolía por aquellos que se extraviaban, porque el dolor es natural, hermanos. Y el gozo también es natural. Pero qué bendición sería que Juan, un día escribiéndole a la iglesia nuestra, dijera: me regocijo al ver que todos permanecen en la verdad, que todos permanecen en el Señor. Juan está hablando de una iglesia a otra iglesia. A una iglesia le llama la señora elegida y después dice: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Es decir, somos parte de la misma familia, parte del mismo pueblo. Y debe de causarnos un gozo el ver que alguien se fortalece en Cristo, pero también nos debe de causar dolor ver que alguien se extravía, hermanos. Pero tenemos que ser celosos con la palabra. Y la palabra nos enseña ese círculo del mandamiento y del amor. Ese es el mandamiento, cúmplelo. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Ahora, si nos amamos los unos a los otros, cumplimos con el mandamiento. Pero el mandamiento nos ordena eso. Entonces, por eso le digo que es un círculo. Es un círculo hermoso, hermanos. Y esto es lo que Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, el que tengan amor los unos por los otros. Está bien lo que les digo, hay grupitos. ¿Pero qué tal si ese grupito lo vamos haciendo más grande? ¿Qué tal si un grupito se abre al otro grupito y ya se hace uno más grande? ¿Y qué tal si después se abre con otro hasta que llegue a ser un solo grupo en el que todos nos gozamos unos con otros y todos nos dolemos los unos con los otros y todos nos animamos y todos nos fortalecemos y todos nos hablamos y todos nos buscamos? Eso sería una bendición. Y ese es el modelo que Juan ve para la iglesia, hermanos, de su tiempo. Una iglesia en la que, aunque haya engañadores, él dice: muchos engañadores han salido, pero esos engañadores no van a engañar al que está fortalecido. ¿Sabe quién va a engañar? Al que está débil. Les digo esto de los grupos, que lo hagamos cada vez más grande, porque eso es algo probado científicamente, hermanos. Cuando un depredador va a atacar a un rebaño, a una manada de lo que sea, el depredador no ataca así nomás así. Primero analiza, primero examina quién es el que está apartado del grupo. Y a ese que está apartado es al que dirige el ataque, hermanos, porque sabe que no cuenta con el apoyo de la manada. Y eso se ve en mamíferos, se ve en los peces, se ve en las aves, hermanos. Se ven las aves, se ve en todo el reino de los seres vivientes. Pues eso también se aplica a la iglesia, hermanos. Por eso dice el apóstol Juan: cuando alguien se extravía, cuando no persevera, ese va a llegar un momento en el que no tiene a Cristo, porque va a ser atacado. Pero si permanecemos en Jesús, Él permanece en nosotros y así seremos sus discípulos. La idea de permanecer en Cristo tiene que ver con el seguir siendo cristianos, así de simple. Tiene que ver con el seguir siendo hijos e hijas de Dios. Tiene que ver con el seguir siendo el instrumento que Dios quiere tener para que este mundo que nos toca vivir reciba el testimonio de un pueblo de Dios, no solamente el que está activo,
sino que está activo y presente, hermanos, en las necesidades. Yo le invito a que oremos y que pensemos en esto. Si el Señor nos ha salvado, no nos ha salvado solo para tenernos de adorno en un lugar. Nos ha salvado para ser sus instrumentos. Él nos llama a ser salvos, nos llama a ser santos, y nos llama a ser siervos. Pero si yo no soy capaz de a mi misma familia espiritual serle de bendición, ¿cómo voy a ser de bendición a los de afuera? Si no soy capaz de acercarme con alguien que lo veo débil, que lo veo a lo mejor confundido, que lo veo a lo mejor con temor, y no me acerco para darle ánimo, para decirle: el Señor está contigo, fortalécete en Cristo. Es decir, si no nos damos el soporte los unos a los otros, ¿cómo queremos hacerlo con los de afuera, hermanos? Uno va a decir: no, pues es que los de afuera es más fácil, porque como con ellos no tengo problemas. Pero pues entonces aquí viene el arregla tus problemas. Reconcíliate con tu hermano, haz las paces, lima asperezas. Ha habido el conflicto, deja que el conflicto sea sanado, porque un cuerpo sano, hermanos, crece por sí solo. Un cuerpo sano simple y sencillamente vive su desarrollo natural. Una iglesia sana va a vivir su desarrollo natural también. Y esto es lo que Juan quería para aquellas dos iglesias. A una le llama la señora, a la otra le dice tu hermana, pero a las dos les dice elegidas, porque son el pueblo de Dios. Dígale a su hermano igual: tú eres el elegido, pero usted también lo es. Eres escogido, pues usted también lo es. Eres ungido, pues usted también lo es. En ese sentido, hermanos, no debemos nosotros hacer excepción de personas, pero en el sentido del celo por las cosas del Señor, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque si no, no se va a ver seriedad en la diferencia que debe de marcar la iglesia. La iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Amén. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y también dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que yo quiero ceder un poquito. Esa levadura que entra va a terminar leudando todo lo demás, hermanos. Por eso Juan, en una forma muy estricta, dice: apártate de todo aquel que te pueda estar contaminando. Claro, yo estoy parafraseando, pero esa es la idea. Porque si tú no lo haces, vas a terminar participando de sus malas obras. Yo le invito a que oremos y que le pidamos al Señor que renueve en nosotros ese celo que tenían nuestros antepasados, hermanos. Nuestros antepasados cristianos, espirituales. Ese celo que los hizo ser perseguidos, que los hizo ser vistos como fanáticos, que los hizo ser vistos como gente extraña porque decían que eran el pueblo de Dios. Pues nosotros somos todo eso, nada más que tenemos que vivirlo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque en todo el Nuevo Testamento podemos ver que la iglesia es diferente al mundo. Así como en el Antiguo Testamento veíamos que Israel era diferente a las demás naciones, en el Nuevo Testamento podemos ver que tu cuerpo, tu iglesia, tiene que marcar una diferencia, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y como hijos e hijas tuyos tenemos que mantenernos en esta convicción, de tal manera que cualquiera que quiera ser parte de este pueblo que es tu cuerpo, tiene que pasar por el proceso de arrepentimiento, de confesión de pecados, y de así adquirir esta naturaleza a la que tú le llamas, Señor, donde nos haces copartícipes de tu naturaleza divina, porque nos haces parte de tu cuerpo, parte de tu familia. Muéstranos, Señor Jesús, la importancia de que recuperemos ese celo de ser un pueblo tuyo, ese celo de ser tu cuerpo, de ser tu novia, ese celo de ser tu familia, en el que hay oportunidad para todos. La puerta está abierta para todos, pero cualquiera que quiera entrar por esa puerta que tú ofreces tiene que aceptar tu reino, tus reglas, tus mandamientos. Muéstranos, Señor Jesús, la importancia de que aprendamos a discernir entre lo que el mundo ofrece y lo que la iglesia debe de ofrecer. Y muéstranos que la iglesia ofrece un mensaje de luz, de esperanza, de salvación.
y el mundo no ofrece nada de eso. Por lo tanto, no podemos tener esa mezcla. Permite que podamos ser celosos espiritualmente hablando y sostenernos como que somos tuyos, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa y por lo tanto debemos de vivir diferente a como el mundo nos lo ha enseñado. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre y que permitas que este pasaje lo volvamos a examinar en nuestras casas, que lo analicemos, que lo estudiemos y que podamos ver que verdaderamente el llamado que hizo el apóstol Juan a tu pueblo, a tu iglesia, es que fuéramos diferentes, que permaneciéramos en Cristo, porque eso es lo que marca la diferencia con el mundo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a los que han recibido el mensaje por internet o que lo van a recibir después, y permite que donde quiera que esta palabra llegue, produzca fruto para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te ruego que nos despidas en paz y que vayamos con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Y antes de irnos, ¿por qué no empieza asegurándose de que se despide de todos, los saluda a todos y le dice: me dio mucho gusto verte? Así que ahí es donde vamos a ir rompiendo esos círculos, hermanos. Dios les bendiga, estamos despedidos.